Nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Me dicen amén, amén, que lo tienen, amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Repita conmigo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y he titulado esta enseñanza Los Vencedores. ¿Cuál es el título de la enseñanza? Los vencedores. Amén. ¿Qué es un vencedor? Un vencedor es aquel que se traza una meta. Un vencedor es aquel que tiene un objetivo, que se traza una misión. Y en esa misión se va a encontrar con obstáculos, con tropiezos, con adversidades. Amén. Pero hay algo muy importante, que no importan los tropiezos, que no importan las adversidades. Un verdadero vencedor es aquel que no retrocede. Es aquel que camina hacia adelante, sin darse por vencido hasta lograr el objetivo trazado. Es aquel que no se rinde. Son aquellos que insisten, resisten y triunfan donde otros pierden. Amén. Eso es lo que es un vencedor. Son aquellos que se ponen metas, que van hacia adelante, que no importa lo que se presente en el camino. Saben que tienen un objetivo, en el cual es cumplir una misión, en el cual es cumplir una meta. Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Este versículo, este texto, nos enseña que para poder vencer hay que tener fe. Amén. Perseverar en constancia, en perseverancia, pero con fe. Y muchos creyentes tienen la falsa creencia y están convencidos que el hecho de estar en una iglesia y por haber aceptado a Jesucristo haciendo una oración de fe, ya son salvos. Creen que con el solo hecho de confesar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida, ya son salvos. Y que tienen asegurada la vida eterna. Pero este versículo nos da un claro entendimiento que la salvación y la vida eterna no la tenemos todavía adquirida y que tenemos que hacerla efectiva. Muchos creen que en una campaña, en un servicio, decimos, pues declaramos la palabra, quien quiere recibir a Jesús, y la gente pasa con fe, con seguridad, ¿verdad? Y es muy bueno, muy positivo esto. Pero creen que ya con eso lograron todo. Que no la tenemos, y tenemos que entender que la salvación todavía no la tenemos totalmente ganada. Que hay que pagar un precio para obtener y cuidar esa salvación.
y hacerla efectiva y echar mano y pelear para obtener la vida eterna. Perseverando, caminando en obediencia, en fe, en santidad y venciendo las tentaciones, venciendo todas las crisis que se puedan presentar. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos hombres y mujeres que vencieron, que perseveraron para llegar a una meta, a un destino. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Josué, nos podemos dar cuenta de un hombre, de un siervo de Dios, que caminó al lado de su padre espiritual y padre ministerial, que fue Moisés. Moisés lo instruyó, lo capacitó, y este hombre, este varón, Josué, fue un hombre obediente que perseveró hasta el final. Y vemos que Dios le dio una palabra donde le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Había un objetivo. Josué tenía una responsabilidad. Moisés, el libertador que Dios escogió para llevar a cabo una misión de libertar a un pueblo cautivo. Josué era el sucesor de Moisés. Lo que Moisés empezó, Josué lo tenía que culminar. Dios sabía que lo que le esperaba a Moisés en el camino no era fácil, que iba a tener tropiezo, que iba a tener obstáculos, aparte de que el pueblo tampoco era muy fácil. Pero Dios le da una palabra y le dice: mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que seas valientes, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y esa es la fortaleza que nosotros como hijos de Dios, como hombres y mujeres llenos de fe, tenemos que caminar en esa convicción de que tenemos que ser vencedores. Josué, para vencer, tuvo que caminar en obediencia. Josué, para conquistar, tuvo que caminar en obediencia a la palabra de Dios, a su líder, obediencia a todas las cosas que Dios le encomendó. Y me llama mucho la atención cuando llegamos al capítulo 3 de Josué, versículo 5, donde dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Tenían que pasar el Jordán, estaban con el arca, y para eso tenían que santificarse. Una vez más, el Señor nos recuerda que para poder obtener la victoria, tenemos que estar en la presencia de Dios. Él le dice al pueblo: santificaos. Le dio directrices. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. No sé qué tiene que hacer Dios en tu casa. No sé qué tiene que hacer Dios mañana en tu vida. No sé qué tiene que hacer Dios en este lugar y con nosotros. ¿Qué nos dice el Señor? Y nos recuerda que tenemos que santificarnos, estar siempre en su presencia, limpiarnos, purificarnos a través de su sangre, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué?
porque Dios quiere hacernos vencedores. Y los vencedores son aquellos que están buscando de Dios, alimentándose con su palabra para poder estar llenos y guiados del Santo Espíritu de Dios. Amén. Ahora bien, para nosotros poder vencer, Josué, para poder vencer y conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán, tuvo que cumplir ciertas reglas. Una de ellas fue la obediencia, la santidad, la purificación, caminar en obediencia y en sujeción. Cuando nosotros nos sujetamos a la palabra, nos sujetamos a Dios y a la visión que Dios ha puesto, vamos a conquistar todo aquello en el cual Dios quiere que reinemos y gobernemos. Amén. Y cuando leemos el versículo que iniciamos, capítulo 3, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es una promesa para los vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Entonces, para poder vencer y obtener estas promesas, Dios demanda algo. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Y dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Vemos nuevamente el Señor hablándonos a través de las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis representan 7 edades, 7 tiempos proféticos que se dieron en aquel tiempo en que se escribió el libro de Apocalipsis. Pero el cumplimiento también se ha dado desde ese momento hasta los tiempos actuales que estamos viviendo. Son tiempos proféticos y sabemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Que aunque son 7 iglesias que pasaron por 7 etapas diferentes, cada iglesia tiene una ubicación, tiene una exhortación, tiene una consolación, pero también tiene una edificación. Que en este tiempo actual Dios nos instruye y nos capacita a través de esta palabra profética. Amén. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, para algunos es un libro de terror, de miedo. Algunos no entienden cuando leen Apocalipsis. Quizás muchos dicen: no, prefiero leer otro libro menos Apocalipsis. Pero cuando leemos la palabra de Dios y estudiamos los 66 libros de la Biblia, y vemos cuando llegamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis me muestra y tiene evidencia que tiene una esperanza para el creyente en este libro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, porque hay 3 cosas muy fundamentales en esta palabra, en este libro. Número 1, lo que están anotando: la intención del Señor para con su iglesia
la intención del Señor para con la iglesia actual es exhortar a la iglesia. Entonces este libro me enseña a mí que Dios nos exhorta. Amén. Porque Dios nos exhorta, pastora, porque nos tiene que llamar la atención. Amén. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Y es lo que a mí me enseña cuando yo leo estas 7 iglesias que el domingo pasado yo le hablé, fue de Sardis. Amén. Y cuando yo veo y analizo y estudio las 7 iglesias, veo a un Dios que nos ama, que exhortaba a la iglesia de Asia, a estas iglesias que estaban en Asia Menor. Y vemos que no solamente exhortaba a la iglesia, sino que también la advierte a la iglesia. ¿Por qué advertencia, pastora? Porque nos tiene que dejar las cosas bien claras. Porque tenemos que estar claros en todo. Amén. Pero también nos edifica. También vemos que es muy fundamental que seamos edificados. Entonces vemos que a través de la edificación lo vemos que es un espejo. La edificación es un espejo que nosotros estamos viendo que de esa manera vamos a ir tomando fuerza y no cometer los errores de nuestros antepasados. Entonces aquí el Señor, en estas 7 iglesias, en estas 7 etapas, vemos a un Dios exhortando, advirtiendo, pero también edificando. Y nosotros tenemos que reflejarnos, mirarnos en ese espejo para no cometer los mismos errores. Y si nos identificamos con algunos de esos errores, de la condición como estaba algunas de esas iglesias, nosotros tenemos que esforzarnos, ser valientes y tomar una decisión de ser vencedores. Vencer el pecado, vencer todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios. Amén. ¿Para qué? Para poder llegar a la meta final. Y a su nombre. ¿Qué es lo que el Señor nos va a otorgar a nosotros como sus hijos cuando llegamos a la meta final? Nos va a dar una corona, nos va a vestir, nos va a dar un nombre. Amén. Si nosotros si nos damos cuenta, ¿verdad? Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 9 dice: tú pues sufren penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vemos acá al apóstol Pablo hablando, haciendo una comparación con el atleta. El atleta, para ser coronado, para obtener un premio, tiene que esforzarse, tiene que vencer los obstáculos para que le puedan dar un premio.
para que le puedan dar un premio. Y esto es en la parte secular, terrenal. Amén. Y si vemos que para adquirir algo en lo terrenal, tenemos que esforzarnos y tenemos que vencer. Por ejemplo, cuando queremos ser un profesional, en el caso de la hermana Alejandra, que ella es una abogada reconocida aquí en el Zulia, ella para poder obtener ese título tuvo que esforzarse, ¿cierto? Tuvo que vencer muchos obstáculos. Porque, ¿cuántos años, hermana Alejandra? 7 años para poder tener un título. Bueno, 2 títulos. Tuvo que esforzarse, tuvo que ser valiente, tuvo que sacrificar horas de estudio, trasnocho, dinero, sacrificar aún hasta la familia, amistades, para poder llegar a la meta final, de poder graduarse para que le pudiera dar un título. Esto es en la parte terrenal. Ahora bien, vamos a llevarlo a la parte espiritual. ¿Cuánto más nosotros, como hijos de Dios, que tenemos que perseverar como cristianos, que vencer como cristianos, porque a nosotros nos espera una corona incorruptible? Amén. Nuestra corona es eterna y tenemos que trabajar en eso. Así como en lo secular pagamos un precio para poder montar un negocio, para poder tener un título, para poder adquirir un carro, incluso hasta para comprarse un vestido hoy en día. Hay que pagar un precio, hay que ahorrar, hay que restringirse, hay que ponerse metas para poder adquirir eso. Ahora, ¿cuánto más nosotros en el reino de los cielos, que tenemos que tener un premio de la vida eterna, por cuanto hemos y estamos luchando legítimamente hasta el final? Iglesia, y hay promesas para todo aquel que llegue a la meta final. Hay promesas. Y la primera promesa que Dios nos recuerda a través de estas 7 iglesias está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Y leemos: el que tiene oído, ¿el que tiene qué? Oído. Si usted tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, repita conmigo, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, para poder ser un vencedor, para poder vencer en lo espiritual, y cuando logremos vencer como hijos de Dios, vamos a tener privilegios. Amén. Y uno de estos es el número 1. La primera promesa dice que
vamos a obtener, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ok. El árbol de la vida, ustedes saben que está ubicado en el huerto del Edén, allá en Génesis, en el capítulo 2. Pero también estaba otro árbol ubicado en el huerto del Edén, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y los dos árboles tenían un objetivo. El árbol de la vida representaba la vida eterna. Es decir, el hombre tenía acceso a comer de ese árbol. En este caso, Adán y Eva, ellos estaban en el huerto del Edén, y en el huerto del Edén habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero del árbol de la vida, ellos sí podían tener acceso, ellos sí podían comer. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal era simplemente el mecanismo que Dios había dejado en ese momento para ejercer y establecer la fidelidad de Adán y Eva, para probar su fidelidad y su obediencia. Amén. Y a Adán y Eva se le permitió comer del árbol de la vida, pero no se le permitía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque si ellos comían, entonces automáticamente ellos morirían e iban a ser como Dios. Adán y Eva comieron del fruto del bien y del mal, el fruto prohibido del bien y del mal y del conocimiento. Y dice la palabra que sus ojos fueron abiertos. Se vieron que estaban desnudos. Y Dios le pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y le dijo: oí tu voz y tuve miedo. Me escondí porque estaba desnudo. Imagínense. ¿Quién se puede esconder ante Dios? Podemos escondernos de los papás, de las mamás. Podemos escondernos de los pastores, de los líderes. A escondida podemos hacer muchas cosas, pero ¿quién se esconde de Dios? Y Dios le dice: ¿acaso alguien te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué te asustaste? ¿O comiste del árbol del fruto que yo te dije que no comieras? Y comenzaron a excusarse. Porque cuando hay mentira, cuando hay engaño, comienzan las excusas y a esconderse y a sacar evasivas. Y comenzó Adán y dijo: por la mujer. Y comenzó a ir la papa caliente, a tirarse la pelotica. Por la mujer que me diste. La mujer lo miró, y no, por la serpiente. Y la serpiente miró a los de lado y no tuvo a quien echarle la culpa. Porque así nos volvemos nosotros, los seres humanos. Excusas, buscar un culpable, pero no admitir y decir: si es verdad, mamá, si es verdad, papá, fallé, perdóneme, discúlpeme. Si es verdad, pastor, fallé, no estoy cumpliendo como tiene que ser. Si es verdad, mi líder, esto, hermano, hermana. Sino que buscamos una excusa y a tirar la pelotica. Y Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, que conoce el bien y conoce el mal. Quitemos el árbol de la vida, porque si alarga su mano, alcanzará la vida eterna. Entonces Dios, al ver todo esto, Dios tomó el árbol de la vida y lo llevó al cielo.
¿Cuál era el propósito de Dios? Era que el hombre no alcanzara la vida eterna en el estado que él estaba, porque iba a vivir eternamente en el pecado. Pero Dios, siendo el poderoso, el que conoce todos los tiempos y las sazones de la vida, Dios decide sacar el árbol de la vida y llevárselo otra vez para el cielo y esconderlo para que el hombre no tenga acceso. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor está diciendo que el que venza y el que llegue hasta el final le daré que coma del árbol de la vida? Porque el árbol de la vida representa la vida eterna. Porque el árbol de la vida del que el Señor habla ya no es un fruto. Está hablando de la sangre del Cordero. Está hablando de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores. Es decir, dáselo fuerte. Es decir, todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y salvador de nuestra vida. Ahora bien, nosotros podemos alcanzar vida eterna. ¿Cuál es la primera promesa que Dios le dará al que llegue hasta la meta final? ¿Cuál es la primera promesa? Que le va a dar vida eterna. Esa es la primera promesa. Dios le va a dar a aquel que venciere, le va a dar vida eterna. Y tenemos eternidad porque llevamos el alma. Pero este cuerpo algún día va a dejar de existir. Amén. No todos somos eternos. Hoy sabemos la fecha de nuestro nacimiento, pero no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. No sabemos en qué momento, si dormimos y nos levantamos y no estamos. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Estamos preparados si morimos esta noche para irnos y recibir la vida eterna? ¿Estamos preparados con Cristo? Pero cuando nosotros tengamos la metamorfosis de recibir el nuevo cuerpo, eso sí llegamos al final. Cuando ya estemos transformados totalmente, entonces seremos eternos, no vamos a sufrir de ninguna enfermedad, no vamos a tener que ir a ningún centro de estética para que nos rejuvenezca, porque allá vamos a estar rejuvenecidos como el águila. Allá no va a haber frío, ni va a haber calor. Allá el sol no va a calentar. Amén, la luna no nos va a fatigar, porque nuestro cuerpo es celestial y seremos eternos. Allá no vamos a sufrir del colesterol, ni triglicéridos, ni del corazón, ni nada de eso, ni del estómago, porque allá vamos a ser eternos. ¿Quieren ustedes alcanzar el árbol de la vida eterna? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para alcanzar el árbol de la vida eterna? Llegar hasta la meta final, ser vencedor. Segunda promesa. Apocalipsis capítulo 2 versículo 11. Y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y si hablamos de una segunda muerte, es porque lógicamente tuvo que haber una primera muerte, ¿cierto? ¿De cuál muerte estamos hablando? ¿De cuál muerte estamos hablando? Si hablamos de una segunda muerte, porque tuvo que haber primero una primera muerte. ¿De cuál muerte estamos hablando? La primera muerte es la física. Todos en algún momento vamos a compadecer, amén. Vamos a morir. Pero no todo queda ahí.
y no tenemos que tener temor de morir. Tenemos que estar preparados para cuando eso llegue. No tenemos que tenerle miedo a la muerte cuando estamos caminando en santidad, cuando estamos caminando bien con el Señor. Porque ese no es el problema. La segunda muerte es la condenación, el gran juicio final. Pero que ningún creyente llegará hasta ese momento. Entonces la promesa para el que llegue al final y venza son los que no llegarán a la segunda muerte. Los que venzan en Cristo Jesús, los que mueren en Cristo Jesús. Porque ustedes en la primera morirán, pero la segunda será eterna. Morimos, dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, no sufrirán daño en la segunda muerte, porque estarán reinando con Jesucristo sobre las naciones. Amén. Ahora le hago una pregunta, iglesia. ¿Usted se quiere morir en la primera o en la segunda? En la primera, pero camine como tiene que caminar. Amén, en obediencia, en santidad, santificándose cada día. Entonces, para los que no van a vencer, para los que no vencen y no perseveren y se escondan y no continúen, que le den la espalda a Dios, aquellos que se apartan de la gracia de Dios, aquellos que se alejan de la iglesia, que se alejan del compromiso con Dios y nos sigan adelante, les espera la segunda muerte. Amén. Aquellos cristianos que andan sorocho, aquellos cristianos que andan con doble agenda, aquellos cristianos que andan en adulterio, en fornicación, en mentira y engaño. Amén. Que nada más somos cristianos cuando venimos a la iglesia, levantamos las manos y allá somos otra cosa. Ni Dios lo quiera, nos sorprende la muerte. Ajá, cómo estamos delante del Señor. Yo creo que hoy es una noche de recapacitar, de reflexionar y de enderezar nuestros caminos y de hacer un análisis de cómo está nuestra vida delante del Señor. Porque nadie sabe la hora ni el día que Cristo venga. Y tampoco sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. La única seguridad que nos puede dar el Señor es la vida eterna, pero si caminamos con Cristo Jesús. Amén. Por eso es que el mismo Apocalipsis dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda no tiene potestad de ellos. ¿De qué se trata, mis amados? Se trata que la primera resurrección es la de los muertos en Cristo. Pero la segunda resurrección es de todos los impíos que tendrán que resucitar para presentarse delante del trono blanco y ser juzgado y echado al lago de fuego, donde arde de día y noche esa llama y no se apaga. Pero ¿cuál es la ventaja de nosotros, los que vamos a vencer? Es que no tendremos parte en la segunda muerte. Nuestra parte será en la primera. Por eso tenemos que ser más que vencedores en Cristo Jesús. Si alguno de nosotros morimos antes que Cristo venga, antes que haya venido, la buena noticia es que cuando suene la trompeta, entonces los muertos en Cristo se levantarán. Amén. Ahora, note algo, que si la primera promesa es la vida eterna, la segunda promesa que Dios tiene para el que venciere es evitar que vaya a la condenación eterna. Por eso es que tenemos que ser vencedores, vencer.
No quiero ir a la iglesia. Carne, tú te sujetas en el nombre de Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Usted cree, hermano? Nosotros también tenemos batallas. Hay momentos que yo quisiera quedarme durmiendo un domingo después del mediodía, pero sabemos que tenemos doble compromiso en la mañana y en la tarde. Y yo le hablo, carne, te sujetas en el nombre de Jesús, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A veces se me quiere salir el viejo hombre y lo reprendo en el nombre de Jesús, porque en una ira, en una rabia de esa te da un infarto y no te vas para la eternidad, para el cielo, te vas para el infierno, porque los iracundos, los maldicientes, no heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar de nuestros caminos. Amén. Tercera promesa. Apocalipsis 2:17. Tercera promesa, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando los atletas ganaban en aquellos maratones, uno de los premios era una piedrecita blanca con el nombre escrito en esa piedra, y el nombre que el atleta ganador llevaba era el nombre de esa persona ganadora. Era como un premio donde daba a entender que había sido un vencedor. Un premio en el cual resaltaba que había vencido todos los obstáculos que se le había presentado en esa carrera. Y el premio era una piedrecita blanca y ahí le colocaban su nombre. Entonces vemos aquí que la tercera promesa que Dios nos da a los vencedores es un nombre nuevo, que ninguno de nosotros conocerá aquí en la tierra, sino cuando lleguemos al cielo. Y no solo recibiremos un nombre nuevo, sino que nos dará de comer el maná. Amén. ¿Y cuál es ese maná? Pastor Carlos. El Señor Jesucristo, el pan vivo que descendió en los cielos. Amén. Dice, yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida, el que descendió del cielo. Y nos dará un nuevo nombre, así que el que no le gusta su nombre, tenga la fe, la certeza y la esperanza que allá usted va a tener un nombre nuevo para aquel que venciere. Amén. Cuarta promesa. Esto es para la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice que la cuarta promesa que Dios tiene para el que venciere, nos entregará una autoridad sobre las naciones. El que venciere. Entonces vemos que la primera promesa es vida eterna. La segunda promesa es evitar la condenación. Y la tercera promesa
darnos un nombre nuevo. Y la cuarta promesa, darnos autoridad sobre las naciones. ¿Quién nos entregó la autoridad? Es Cristo. Cristo le ha dado la autoridad a la iglesia. Dice que Él nos ha dado poder y autoridad. Amén. Y el Padre le otorgó toda autoridad a Cristo. Y Cristo le dio la autoridad a la iglesia. Amén. Pero ¿quién tiene autoridad? La iglesia tiene autoridad. Pero ¿quién va a ejercer esa autoridad? El que vence, el que está delante de Dios. Los demonios se van a sujetar cuando usted declare una palabra de Dios, porque usted está en integridad delante de Dios. Vamos a tener autoridad para regir con vara de hierro. Amén. Vamos a gobernar junto con Cristo Jesús. La quinta promesa, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quinta promesa, su nombre no será borrado del libro de la vida. El Señor está diciendo en esta noche, el que venciere no será borrado su nombre del libro de la vida. Y más aún todavía dice que el que confesare, que el que confiesa a Jesucristo delante de los hombres, Jesucristo lo va a confesar delante del Padre. Mira el privilegio que tenemos, nada más ni menos que nuestro nombre, amén, estará delante del Señor, del que venciere. Su nombre no será borrado del libro de la vida. Y aquellos que confiesan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida delante de los hombres, su nombre estará grabado en el libro de la vida. Pero no solamente por confesarlo, sino por caminar aquí en la tierra en obediencia, en santidad, perseverando, en constancia. No importa, sabemos que, mire hermano, este mundo cada día viene peor. Y que en el mundo vamos a tener aflicciones, nos dice la palabra de Dios. Pero Él ha vencido al mundo y Él nos ha hecho a nosotros más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando viene la tentación y usted la vence, usted es más que vencedor. Cuando viene la pereza y usted la vence, usted es más que vencedor. Cuando vienen las mentiras, el engaño a su corazón, a su mente, y usted rechaza eso, usted es más que vencedor. Amén. Y dice, pero el que lo confiese también confesará su nombre delante de mi Padre. El privilegio más grande que podemos tener, que podemos tener delante del Señor, es que Jesucristo confiese nuestro nombre allá en los cielos. A veces buscamos fama aquí en la tierra. Buscamos aplausos. Buscamos que nos admiren, y si crecemos en el ministerio y se desarrolla el ministerio, se forma un ego, y el Señor nos recuerda, hermano, que no hay como la humildad, porque el Señor a los humildes los mira de cerca, mas a los activos los mira de lejos. Y que aunque usted crezca, aunque usted se desarrolle, que aunque usted llegue a nuevos niveles, que aunque Dios los esté usando en la adoración y sea una voz angelical, pero usted trabaje en que su nombre esté inscrito en el libro de la vida y no a tener fama aquí en la tierra. Porque ¿qué me le vale a mí tener fama, tener reconocimiento en una iglesia, en un altar, y que mi nombre no esté inscrito en el libro de la vida? Y va a haber muchas sorpresas en el día final.
Cuando estemos en el reposo del Señor y venga el Señor diciéndole, venga para acá Mirta, mi hija amada, usted que hizo en la obra, usted que hizo en aquello, cuántas almas ganó, cómo caminó, venga mi amada al reposo del Señor. Y venga Pedrito, Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonio. Señor, pero si en tu nombre sané enfermo. Señor, pero si en tu nombre evangelicé y prediqué. Apartado de mí, hacedor de maldad, no los conozco. Maldito. Vayan al lago de fuego eterno. Y vienen los ángeles y lo apartan. Porque su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. Amén. Entonces tenemos que cuidar eso, hermano. Queremos ganar el mundo, queremos ganar fama, hay que trabajar. Yo soy una mujer emprendedora, trabajadora, mi esposo también, los que nos conocen. Hemos sido pastores que nos hemos levantado trabajando, los que nos conocen el sector donde vivimos. No somos pastores que estamos viviendo del ministerio, no. Trabajamos más bien para bendecir el ministerio. Y no ganamos fama de hombres, sino que el infierno nos conozca cuando hay un hombre y una mujer que se pare delante de Dios a reprender los demonios. Y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero hay gente que busca fama. Ahorita y el domingo pasado, el Señor, cuando me paré en el altar, yo le decía a Carlos, me metí en problemas, yo lo siento, pero el Espíritu Santo me cambió todo el mensaje que traía. Pero es que Dios viene hablando, alertándole a la iglesia, porque estamos en los tiempos finales, amados, y tenemos que caminar en santidad, tenemos que caminar. Dice que nos darán vestiduras blancas. Hay una hermana que es intercesora, que es nuestra intercesora, la intercesora de nosotros, nuestra escudera. Ella es una anciana, ella es guayú, ella no es una mujer letrada, no sabe leer y cómo se sabe la Biblia, y ella le dio como un infarto hace años, y ella cuando despertó me dice, Mari, tuvo un sueño donde el Señor se me presentó y me tomó las medidas. Me dijo, vengo a tomarte las medidas porque te vengo a hacer tu vestido. O sea que Dios tiene nuestras medidas en el cielo para hacernos un vestido nuevo. Amén. Qué tremendo cuando esta mujer viene y me dice así. Me tomaron las medidas y es un vestido y me dieron el color y todo. Y una corona, y me dice, y aquí está tu corona. Pero le faltan las diademas. Fíjense, o sea, todas estas cosas que tenemos, hermano. Apocalipsis es un libro de revelación, donde están las promesas que Dios tiene preparado para su iglesia. Amén. Entonces tenemos que caminar diferentes, hermano. Enderezar nuestros caminos. No sé qué tiempo tengo, hermano Aarón, si ya terminamos. Amén. Hermano Aarón, ya. Ok, entonces lo dejamos hasta aquí porque Dios es un Dios de orden. Continuamos el próximo domingo si Dios nos lo permite, si no ha llegado. Amén. Iglesia, pero atesoremos estas promesas. Atesoremos las promesas que Dios tiene para nosotros. Así que los adoradores pueden subir. Amén.